Les damos la bienvenida en este segundo y último día de las Jornadas Nacionales de la Juventud Bancaria, Política, Integración y Sindicalismo. Agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos ustedes. La primera mesa de debate se la ha titulado Los escenarios económicos y los desafíos del siglo XXI. El papel del sistema financiero y sus efectos en el mundo del trabajo. Contamos con la presencia del magíster Ricardo Aronskin y el doctor Héctor Palomino, para los cuales les pido un fuerte aplauso y agradecimiento por su presencia. Modera la mesa nuestro compañero Eduardo Negro, prosecretario de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, quien se queda con el uso de la palabra. Bueno, vamos a dar continuidad. El mecanismo de trabajo va a ser el mismo que utilizamos ayer. Vamos a escuchar a los doctores expositores, luego de ello va a haber las preguntas que ustedes quieran hacer y después ellos responden la totalidad de preguntas y termina la primera parte. Bueno, para dar continuidad les voy a presentar Ricardo Aronskin, el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, investigador, docente, miembro del Plan Fénix. Esto hemos oído nombrar, ¿no? En general, algo de esto. Y por otro lado, el compañero Palomino, Héctor Palomino, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas laborales. Desde el año 2006 se desempeña como director de estudio de Relaciones del Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Brevemente, esto es parte de lo que nos decíamos ayer, hacer breve, para no aburrir con sus currículum. Ustedes tienen allí una copia del currículum, así que lo podrán analizar y saber más de lo que yo les acabo de decir. Bueno, le doy el uso de la palabra. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Bancaria. Siempre cuando hay aplausos previos, digo, espero no sea como el premio Nobel a Obama, que le dieron el premio Nobel antes de saber qué iba a hacer y no fue precisamente un líder de la paz, y espero que nosotros nos merezcamos los aplausos. Bueno, a mí me toca más la parte de economía. Yo no soy un economista que piensa la economía separada de la política y separada de la sociedad, así que van a ver que inevitablemente algunas cosas van a aparecer unidas. Bueno, yo digo, antes de entrar directamente a los escenarios que tenemos en la Argentina, quisiera decir tres palabritas sobre el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos se configura aproximadamente desde los años 80, desde la presidencia del presidente Reagan en los Estados Unidos. Es un mundo que va a tener unas características similares a lo largo de estos 34 años y que me parece muy importante tenerlas en cuenta para pensar cómo llegamos en Argentina, a dónde llegamos y cómo estamos ahora. En ese periodo de 34 años hasta el día de hoy, uno podría decir que las tendencias internacionales más importantes fueron: 1. El debilitamiento del Estado frente al sector privado. En todo el planeta, no en la Argentina. Es un problema universal. La idea de que el Estado se debilita y que el sector privado tiene cada vez más poder. Al sector privado lo llaman, para embellecerlo, mercado, pero la verdad es que lo que estamos hablando de corporaciones. Entonces, la primera cuestión que es internacional es el debilitamiento del Estado frente al mercado. La segunda cuestión que observamos en estos 34 años es el debilitamiento relativo de los estados pequeños en relación a los estados grandes. No es cierto que todos los estados se debilitaron de la misma forma. Los estados grandes
conservan un poder extraordinario, mientras nosotros, a los periféricos, nos convencieron mucho más claramente que el Estado nuestro se tiene que debilitar, ser más chico, tener menos fuerza. No pasa eso con el Estado alemán, con el Estado norteamericano, con el Estado japonés. Claramente no pasa eso. Es decir, la asimetría de poder entre las naciones grandes y las pequeñas en estos 34 años se ha incrementado, no ha disminuido. La tercera cuestión, que fue un cambio adentro del sistema capitalista, fue la creciente preponderancia de lo financiero sobre lo productivo. Y cuando digo eso, no digo solamente que los bancos empezaron a tener creciente importancia en relación a las empresas productivas. Lo que estoy diciendo es más profundo. Es que las propias empresas productivas empiezan a tener comportamientos financieros. Es decir, la lógica de las propias empresas productivas empieza a ser otra. Y para hacer un salto dramático hasta el presente, digo, hoy está pensando en términos financieros no solamente los bancos en Argentina, sino los agroexportadores y sectores industriales, por ejemplo las terminales automotrices, están pensando financieramente, no productivamente. Volviendo, el otro cambio que yo quiero señalar y que me parece muy importante acá en una reunión de trabajadores bancarios es el tema de que en estos 34 años el trabajo perdió poder en relación al capital en todo el planeta, procesos que Héctor no solamente conoce, sino que en muchos casos me ha enseñado a mí cómo se estaban produciendo, pero digamos, la idea es que el poder sindical ha caído fuertemente, el poder del capital ha crecido extraordinariamente por varias razones, algunas que ustedes conocen perfectamente, digamos, la movilidad de capital a nivel internacional. Las multinacionales hoy en día en todo el planeta extorsionan a los estados diciendo, si no me dan determinadas condiciones me voy. No lo hacen acá, lo hacen en todo el planeta, lo hacen también en Alemania. Es decir, las empresas alemanas le dicen al Estado alemán, miren que si los salarios aumentan más de tal punto, nosotros nos vamos a Polonia, no tenemos ningún problema. ¿Esto qué quiere decir? Que estas son tendencias globales. Debilitamiento del Estado, debilitamiento del movimiento sindical, concentración del poder internacional, distribución cada vez más regresiva del ingreso, son tendencias globales. Esas tendencias globales, nosotros en la Argentina nos zambullimos directamente en esas tendencias y hasta con alegría en los años 90. ¿No? Digamos, si uno piensa que son las políticas argentinas en los años 90, hagamos todo este recetario, que es lo que pasa en el mundo, hagamos lo mismo. Y terminamos en la catástrofe de 2001, que es una catástrofe económica, social, política, humana, extraordinaria. Pocos países tuvieron una catástrofe así, porque pocos países adoptaron con tanta vehemencia las tendencias internacionales. En el caso nuestro, y esto quiero señalarlo porque me parece que es un punto clave en mi presentación, una de las formas de entender qué pasó en la Argentina en los 90 es que el Estado Nacional y las políticas públicas se subordinaron plenamente a las demandas del sector privado. Esta es una clave interpretativa total. Cuando la Argentina privatiza, por ejemplo, su sistema de energía, la decisión pública es no cambiar más el uso horario. ¿Para qué? Para maximizar el uso de energía para que la empresa gane más plata. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos subordinando cuestiones nacionales fundamentales al interés de las empresas. Esto fue universal durante los 90, sistemático. Por lo tanto, ese modelo económico recibió un estruendoso aplauso y apoyo de los sectores corporativos. Cerrado, uno lee esos 11 años, ahora tenemos en internet, podemos leer los diarios, uno encuentra sistemáticamente el apoyo de las corporaciones. Por fin Argentina encontró el modelo definitivo, ahora sí estamos en el mundo, ahora estamos modernizando, ahora... Bueno, y ahí terminamos 2001 en la catástrofe financiera, productiva, social, humana que tuvimos.
De ahí surge, ¿qué cosa? Surge este proceso complejo, difícil, interesante que estamos viviendo desde 2002-2003 en adelante. Con una clave que para mí es fundamental y que me parece que es una de las cuestiones que caracterizó y caracteriza al kirchnerismo. Y yo no vengo acá a hacer apología del kirchnerismo, estoy tratando de pensar qué cosas del kirchnerismo concitan el nivel de tensión y de oposición en los sectores empresariales. Y una cosa fundamental me parece que es que después de haber pasado, de haber hecho una práctica de control sobre el sistema político entre 1989 y 2001, es decir, bajo la gestión menemista y bajo la gestión de la Alianza, se encuentran con una gestión, con un gobierno que tiene autonomía en la toma de decisiones. Autonomía en la toma de decisiones. Esto me parece que es un punto crucial para entender todo lo que va a pasar en esta década y lo que está pasando ahora en la Argentina y lo que puede pasar en los próximos meses. La autonomía del Estado era fundamental porque lo que había que hacer es empezar a pensar algún programa macroeconómico de izquierda, de derecha, de centro, lo que fuera, que tuviera algún grado de consistencia. Porque, cuando uno suma las demandas empresariales, de ahí no sale un programa económico. Es como si hagamos un programa económico con lo que cada uno de ustedes quiera. Lo agarramos, lo sumamos y lo hacemos un programa económico. No existe. Un programa económico tiene que ser coherente, consistente, viable, sustentable. ¿Por qué terminamos en el 2001 donde terminamos? Porque el programa económico del menemismo y la Alianza era simplemente la suma aritmética de las demandas de distintos grupos empresariales totalmente inconsistentes entre sí. Les doy un ejemplo. ¿Por qué tuvimos 11 años un tipo de cambio fijo en un mundo financieramente caótico como era el de ese momento? Eso desde el punto de vista económico es un delirio, pero yo como economista no me engaño, digamos. Este no era un problema teórico, técnico, sino que tenía que ver con una cuestión fundamental y la quiero decir acá y ustedes la van a entender perfectamente. Para una multinacional que factura en Argentina 100 o 200 millones de pesos, que el tipo de cambio sea 1 no es lo mismo que sea 3. Si el tipo de cambio es 1, yo remito al exterior 100 millones de dólares. Si el tipo de cambio es 3, yo remito al exterior 33 millones de dólares. Qué maravilla, ¿no? Digamos, se me triplicó la ganancia con un tipo de cambio bajo. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? 11 años con un tipo de cambio fijo, bajo, que hacía que permanentemente tuviéramos déficit comercial. Y sí, cuando vos tenés el 70% de las 500 grandes empresas argentinas en mano del capital extranjero, ¿qué te van a decir sino que tengas un tipo de cambio bajo, así puedes remitir muchas utilidades al exterior? Esto es así. No hay mucha vuelta que darle. Después, por supuesto que esto tenía otro andamiaje social mucho más amplio, que todas las personas que estaban endeudadas en dólares, por supuesto, no querían la devaluación y tenían sentido en no quererlo porque su propia deuda con los bancos se iba a ir al demonio. Pero la clave central era lo que pasaba con las firmas multinacionales que remitían ganancias al exterior y también con lo que llamamos a la Argentina la patria fugadora, es decir, el empresariado nacional que sistemáticamente dolariza sus excedentes y los manda afuera. Entonces, para todos ellos, cuanto más barato el dólar, más ganancia. Esto es una clave interpretativa de los 90. Que nos lleva a la catástrofe donde terminamos. El default es eso. Es haber subordinado la política pública sin ningún nivel de preocupación sobre el futuro a las demandas puntuales de las empresas. Y esto es lo que cambia en el año 2013, donde aparece un gobierno preocupado por la consistencia de la política macroeconómica, es decir, que no vuele todo por el aire, que no termine todo en una catástrofe porque subordinaste las políticas públicas a las demandas de distintos grupos empresariales. Y esto me parece que es un punto crucial. La verdad que los primeros 4 años del kirchnerismo son 4 años donde no hay ningún cambio estructural significativo. Y aquí estoy hablando técnicamente desde el punto de vista económico. Lo que sí hay un cambio de enfoque sustantivo
en el sentido de que pasamos de un pensamiento neoclásico conservador, como el que regía bajo el gobierno menemista y de la Alianza, a un pensamiento, lo llamaríamos keynesiano, de fuerte impulso a la actividad económica, a la demanda interna, al consumo, a la obra pública, generando una especie de círculo virtuoso de crecimiento económico. Y digo crecimiento y no digo desarrollo, porque desarrollo es algo cualitativo. Esto era crecimiento económico fuertemente impulsado por el Estado, que por supuesto permitió nada más y nada menos que sacar a una sociedad que estaba en un estado de postración impresionante a condiciones de vida mucho más aceptables. Eso permite, y es la base del triunfo electoral de Cristina Kirchner, que a poco de empezar la gestión se encuentra con dos problemas tremendos. Primero, el levantamiento del sector agropecuario contra el Estado Nacional. De vuelta, una política pública que encuentra el levantamiento de las corporaciones privadas. Y hay que decirlo muy claramente, son 2.000 grandes productores ojeros, acompañados por otros 20.000 productores medianos y pequeños ojeros. Ese es el núcleo de ese levantamiento social contra el Estado Nacional, que encuentra la limitación de los privados para hacer políticas públicas coherentes y consistentes. Es claro que en la Argentina hay que regular el mercado sojero, es claro que no podemos permitir que la soja se coma a otras actividades productivas, a la ganadería, a otros tipos de cultivos, a las economías familiares, a las economías regionales, a los pueblos originarios, y se está comiendo todo. Ese intento que se hace en el 2008 de empezar a frenar la evolución del complejo sojero encuentra con que parte de la sociedad argentina acompaña a los ojeros como si fueran una especie de bien colectivo que debemos preservar. Y las consecuencias las tenemos después en la presión que hace el complejo sojero sobre muchas otras actividades. Fíjense que ni siquiera se discute en la Argentina el tema del impacto sobre la salud de la población agropecuaria del glifosato, que es un tema gravísimo. No existe, por el peso, la importancia, la gravitación del sector sojero, al cual por otra parte desfilan los candidatos políticos a decirle que le van a bajar las retenciones, es decir, que siga incrementando su ganancia y su tamaño el complejo sojero a costa de cualquier cuestión en la Argentina. Pero vuelvo al año 2008. En 2008 Cristina se encuentra con dos problemas. Primero, este levantamiento agropecuario que se resuelve con el triunfo del sector agropecuario sobre el gobierno nacional. Y digo, ahí me parece que hay una cosa muy importante, independientemente si uno es kirchnerista o antikirchnerista o más o menos kirchnerista, que es un principio más general, que el Estado tiene que estar por arriba de cualquier interés sectorial. Esto a mí me parece fundamental, me parece básico, decisivo, y es algo que en la Argentina no terminamos de lograr, y esto tiene un costo muy importante en términos del nivel de vida de los argentinos. La segunda cuestión que pasa en 2008, ustedes la deben conocer mucho, es la crisis financiera internacional que estalla en Estados Unidos, repercusión inmediata en Europa, colapso de la economía norteamericana, europea, caída de la actividad económica global, y un gobierno argentino que sale con todo a hacer una política fiscal expansiva y a sostener los puestos de trabajo. Recordemos que había en ese momento 150.000 repros, que son un sistema de subsidios que tiene el gobierno nacional para sostener puestos de trabajo. 150.000. ¿Qué quiero decir? Sin esa intervención estatal en la economía, había 150.000 personas en la calle, que iban a empezar a producir este fenómeno nefasto de caída de la demanda, achicamiento de la actividad productiva, nueva gente a la calle y así sucesivamente. Si el Estado no intervenía, eso es lo que hubiera hecho el sector privado argentino. Mandarnos a una recesión terrible. Por suerte, teníamos un gobierno que tiene claro que hay que intervenir en la economía. Intervino. Y con eso, el 2009 lo pasamos bastante bien. Y acá yo diría, aparece el primer cambio estructural que hace Cristina, que es la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones. Es así
es un cambio estructural fantástico, porque le arrebata básicamente a los bancos un verdadero curro rentístico que no tiene nada que ver con garantizar el futuro jubilatorio de los argentinos, ganancias anuales por simplemente influencia sobre el poder político por 1.200 millones de dólares, eso va a parar al Estado. Y esto es extraordinario porque el Estado se hace de una masa de ingresos notable que le da todavía una mayor autonomía al sector privado. Quiero recordarles, y algunos de ustedes son muy jóvenes, que en los 90 lo que nosotros teníamos era un Estado pordiosero, era un Estado que se la pasaba pidiendo prestado. Por favor, una monedita, por el amor de Dios, a ver quién me presta acá o en el exterior para seguir funcionando, y con los préstamos pagábamos los gastos corrientes del Estado. Bueno, esto es un cambio extraordinario que va a ocurrir en esta década. El Estado deja de tomar crédito en el sector privado, extranjero, en el sector... Esto le da una autonomía política fenomenal. No tengo que contarle a ustedes qué significa tomar créditos condicionados desde los acreedores. Esta novedad es extraordinaria, se profundiza con la toma de las AFJP, porque desde ese momento el Estado cuenta con una masa de recaudación muy importante que le da un grado de autonomía extraordinaria. ¿En relación a qué? En relación a las corporaciones privadas, que se especializaron, por ejemplo, en todo el periodo Alfonsín, de condicionarle la política económica, te presto o no te presto, según qué haces, qué no haces. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, y en honor a Néstor Kirchner, debo decir también que él tomó una medida extraordinaria. Uno no puede decir que es una medida estructural, pero sí es una medida importantísima desde el punto de vista de la política económica, que es que en 2005, y coordinado con Brasil, Argentina le paga la deuda al Fondo Monetario, 9.500 millones de dólares, tomá y andate. Y eso es extraordinario desde el punto de vista de los que estudiamos la política económica argentina, porque el fondo estuvo sentado prácticamente en el Ministerio de Economía 23 años en el país. Lo llamamos en el 82 y no se fueron hasta el 2005. Y eso significaba que tenían una oficina en el Ministerio de Economía que te monitoreaban las cuentas, que te decían que sí, que no, y empezaron a discutirnos también las políticas educativas, las políticas de reforma del Estado, las políticas de ciencia y tecnología, todo. Entonces, cuando Kirchner les da 9.500, dice, váyanse, esa es una recuperación extraordinaria de la autonomía estatal para tomar decisiones. Muy lamentada, por supuesto, por los economistas neoliberales. Pero si con ellos tenemos tasas de interés más bajas, pero no tenés política económica propia, que parece que no importa. Volviendo a 2008-2009, ¿qué hace el gobierno de Cristina Kirchner? Trata de sacar adelante el barco, y con muchísimo éxito. No solamente Argentina, sino varios países de América Latina hacen políticas expansivas del gasto público para compensar el comportamiento de manada que tiene el sector privado, que retrocede, se asusta, tiene miedo, no invierte, etc. Empieza a despedir por las dudas. Me acuerdo a fines del 2008 una consultora de mercado muy prestigiosa en el diario Ámbito Financiero va a decir: se viene un tsunami de despidos. Con una alegría, lo dice, extraordinaria, y con un acompañamiento fantástico, cuando en la Argentina todavía no había pasado nada desde el punto de vista económico, porque se estaban haciendo políticas muy expansivas, pero ya el empresariado se aprestaba a despedir gente por las dudas. Y digo esto porque ese es el nivel de compromiso que tienen con la población y con la Argentina. Por las dudas me asusté, así que despido gente. Como si la gente no fuera algo muy valioso para las empresas, ¿no? Es una cosa, un insumo, lo tomo, lo descarto. Bueno, el gobierno hace un montón de cosas. Recuerdan que queda prácticamente contra las cuerdas después de la votación de Cobos por la 125. Parece que ha terminado el ciclo kirchnerista. El gobierno hace un montón de cosas para remontar la situación económica. Vienen los festejos del Bicentenario, cambian el clima político, social de la Argentina, se produce el fallecimiento de Néstor Kirchner,
y la verdad es que la economía argentina se empieza a recuperar muy fuertemente, y así llegamos al final del segundo mandato de Cristina y a la reelección. La presidenta, al comienzo de su segundo mandato, dice una cosa que a mí me parece significativa. Dice, hay que hacer sintonía fina. Y con eso estaba aludiendo, evidentemente, había problemas económicos que había que empezar a resolver. Uno de los temas era el tema de los subsidios y las tarifas públicas. En muchos casos estaban muy atrasados, en otros casos estábamos subsidiando a sectores absolutamente innecesarios de subsidiar. Quiero decir, nos había quedado el cuadro de subsidios y de apoyos y de ayudas votados en el 2002 durante la emergencia económica, la catástrofe que estábamos sufriendo. Pero ya estábamos en un periodo muy distinto de la economía argentina, mucho más expansivo, las empresas se habían salvado, la actividad económica crecía, con lo cual mantener esa misma política de subsidios debía ser revisada. De hecho, los primeros subsidios que se sacan, por ejemplo, son a los casinos. ¿Qué necesidad social hay de subsidiar casinos? Ninguna. Que se arreglen solos los casinos. Bueno, pero cuando uno hace la lista encuentra que muchísimas cosas son así, tienen que ver con subsidios generalizados a muchos sectores que no lo requieren ni lo necesitan, ni tienen ningún tipo de prioridad social. La segunda cuestión que aparece es el tema inflacionario. Y yo les diría, ustedes estarán bombardeados por todo tipo de explicaciones en relación a la inflación. En el plan Fénix reconocemos que hay diversos tipos de inflación, pero una de las inflaciones que caracterizamos que hay en la Argentina en los últimos años es la típica inflación por puja distributiva. Esto quiere decir, los asalariados logran determinados avances, los empresarios no están de acuerdo con esos avances y tratan de alguna forma de minar los avances logrados por los trabajadores. No les gusta el nivel del salario real que se alcanzó en la Argentina. Entonces, está bien, en la paritaria te doy, pero en la góndola te lo saco. Esta es la clave de la inflación de los últimos años. En la paritaria te doy, en la góndola te lo saco. La tercera cuestión que aparece es el tema del dólar. Yo quiero recordarles que buena parte del periodo kirchnerista los dólares se vendían con absoluta libertad. Se podía, no sé si ustedes lo hicieron, yo lo hacía todos los meses, compraba 2 millones de dólares libres, porque se podía hacer, no había ninguna limitación a la compra de dólares. Esto empezó a cambiar por varias razones y me parece que ahí nos acercamos al núcleo de algunos de los problemas que tenemos actualmente. ¿Por qué Argentina se podía dar el lujo de venderle 2 millones de dólares a cualquiera que quisiera, fuera al banco y dijera, quiero 2 millones de dólares, tomá, llévatelos? ¿Por qué? Porque había una abundancia absolutamente increíble de dólares en la Argentina 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Hasta ahí estábamos nadando en dólares y no había ningún tipo de problema. ¿Qué empieza a pasar a partir de 2008? Primera cuestión, 2008, crisis internacional y fuga masiva de dólares de toda la periferia, no de Argentina. De Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de los países más díscolos, los países menos díscolos, de todos lados, fuga de capitales hacia los países centrales. Digo, esas son las locuras del sistema financiero internacional. La crisis ocurre en Estados Unidos y la fuga de capitales es hacia Estados Unidos, ¿no? Hay que entenderlo eso. Es de un nivel de complejidad grande. Primera cuestión, entonces, fuga de capitales. Fuga de capitales sistemática, generalizada y masiva. Cuando el gobierno empieza a tomar las medidas de restricción a la venta de dólares, llevábamos vendidos 80.000 millones de dólares de fuga de capitales de Argentina. Digo, pero esto es Argentina, vas a Chile y la fuga de capitales es tan grande como la de Argentina, y no está
la bruja de Cristina. Está gente mucho más confiable, mucho más seria, y sin embargo la fuga de capitales es igual, y es igual en Perú, etcétera, etcétera. Con eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay fenómenos de la economía internacional que a veces se le atribuyen específicamente a los gobiernos. Pero la fuga de capitales es internacional, es generalizada, en el caso argentino, enorme. Segunda cuestión, tiene que ver con el propio éxito del modelo kirchnerista. El kirchnerismo apostó muy fuerte a la expansión de la industria nacional y lo logró. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que la industria que expandimos es exactamente la industria que nos dejó el neoliberalismo en el año 2001. Es decir, una industria que tiene agujeros por todos lados, que le faltan insumos, le faltan maquinarias. Digo, cuando producimos un auto argentino, el 70% del auto es hecho con piezas y partes hechas en el exterior. Entonces, producir un auto acá implica un nivel de importaciones muy grande. Producir acá un celular o productos de electrónica implica un nivel de importaciones grandísimo. Entonces, la expansión industrial que impulsó el kirchnerismo generó un incremento extraordinario del gasto de dólares en importaciones. Creció espectacularmente el gasto en importaciones de cosas necesarias para que la actividad productiva siga. ¿Por qué? Porque eslabones de la estructura productiva argentina se fueron desarmando durante el experimento de Martínez de Oz y después durante el experimento de la convertibilidad. Se nos fueron cayendo eslabones productivos y ahora esos eslabones los completamos con importaciones. Y eso implica un altísimo nivel de importaciones. La economía creció, se expandió el consumo, y acá viene el tercer elemento: fuerte gasto en energía en la Argentina, para consumo de las empresas y para consumo de particulares. Y un escollo, que es, yo creo, una política desacertada del kirchnerismo, que fue esperar a ver si Repsol se inspiraba. Y para eso metió al grupo Petersen, a ver si Petersen, junto con los españoles, se inspiraban e invertían. Yo creo que fue un error. Es decir, tardamos demasiado tiempo en hacer lo que había que hacer, que era estatizar Repsol, arrebatarles el control de una empresa tan importante y ponerla a producir, que es lo que está haciendo Galucho en este momento. Ahora, esto que está haciendo Galucho en estos últimos 2 años, es probable que en 3-4 años veamos resultados muy contundentes. Si hubiéramos empezado antes, los hubiéramos tenido antes, los tendríamos probablemente ahora. Esa demora en hacer lo que había que hacer, que era sacarle Repsol, sacarle YPF a los españoles, que la estaban convirtiendo en una verdadera vaca lechera, que era: vendemos petróleo en el resto del mundo y mandamos las utilidades a España y no ponemos $1 en la Argentina. Bueno, eso era catastrófico. ¿Y por qué era catastrófico? Porque Argentina necesitaba cada vez más energía por la expansión interna de la producción y del consumo, y la producción de energía iba cuesta abajo, porque los españoles no invertían $1. Ahora se está invirtiendo, y esto lo vamos a ver 2, 3, 4 años, mucha más expansión en la producción. Vamos a estar muchísimo más cómodos con el tema energético, pero transitoriamente los españoles nos hicieron un boquete, y yo creo que la demora del gobierno nacional en tomar la decisión también nos hizo un boquete, en el sentido de que ahora tenemos un déficit energético importante, 7.000, 8.000 millones de dólares, que se sumó a la fuga de capitales, se sumó al déficit comercial del sector industrial, se sumó a este déficit energético. El cuarto elemento que les quiero decir, y probablemente algunos de nosotros hemos sido protagonistas de ese déficit, es que a partir de 2011 los argentinos empiezan a percibir que el tipo de cambio está barato y que nos sale barato viajar al exterior. Y eso va a implicar un gasto en turismo en el exterior en los últimos años, 7.000, 8.000 millones de dólares, que se van sumados a todos los otros, al de la fuga, al de las importaciones industriales, al de las importaciones energéticas, y que generan el resultado que tuvimos el año pasado, 2013, cuando uno dice:
¿Por qué las reservas del Banco Central, que Néstor Kirchner prolijamente las había puesto en 50.000 millones de dólares, con mucha inteligencia política, porque eran un resguardo a las corridas contra el gobierno nacional, y era un escudo muy fuerte? ¿Por qué las reservas del Banco Central durante el año pasado cayeron de 42.000 millones de dólares a 27.000? ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasó eso por todo este trasfondo estructural que yo estoy señalando. Y aquí quiero decir que hasta ahí uno puede describir hechos objetivos, si ustedes quieren, con todo lo confuso que es eso en el terreno de la economía. Lo adicional es que, y eso lo observamos noviembre, diciembre, enero de este año, lo que empieza a aparecer son los reflejos más rentísticos y más regresivos del empresariado local. Digo local y no digo nacional, porque la verdad que no sé quién patea para qué lado. Entonces digo empresariado local. Nacional sería más interesante, pero tienen que tener puesta la camiseta de la Argentina. Me parece que no se lo merecen por ahora son puramente, están acá, son locales, listo. Pero después, más allá de eso, me parece que es demasiado. ¿Qué hacen? Observan esta caída de las reservas y dicen, bueno, es el momento de una nueva corrida cambiaria, el dólar está barato, y a lo largo, desde que el momento en que el gobierno puso las restricciones cambiarias, se empieza a construir en los medios, y ustedes esto lo conocerán largamente, esta idea del dólar blue, que yo como economista puedo discutir hasta pasado mañana la validez, la significación, la importancia, si es un valor que tiene sentido, si eso nos da un dato real sobre la economía argentina. Para los medios poco importa, no tiene ninguna importancia lo técnico. Estamos discutiendo de otra cosa, estamos discutiendo de construir un valor que permita hostigar al gobierno nacional, que permita generar negocios financieros de corto plazo, que genere justificaciones para políticas de remarcaciones masivas y que permita construir un proyecto político alternativo. Todo eso está en el blue. Todo eso está en el blue. Y el blue está construido de una forma tal que no sabemos de dónde salió, pero es el dato más relevante de la economía argentina. Más importante es lo que nos dice la verdad económica oculta, es el blue. Hecho en las cuevas, en connivencia con los bancos. Y eso va a generar un clima colectivo de corrida que va a terminar en la devaluación que finalmente hace el gobierno en enero. El gobierno da un paso atrás, devalúa, se pone en un nivel de tipo de cambio más defendible, manda las tasas de interés para arriba para retener y convocar, digamos, a los ahorristas hacia el ahorro en pesos y controla la situación. Digo, para ir completando lo que yo quería decir muy, muy sintéticamente. Cuando ocurrió esto en enero, yo dije, acá hay que tomar medidas de otro tipo, porque es evidente que acá hay una voluntad desestabilizadora y de hacer negocios con la Argentina y reconducir al proceso económico argentino desde afuera del gobierno. Que esto es una técnica que aprendió la clase dominante argentina cuando se vio desplazada el gobierno en el año 2001. ¿Cómo manejamos desde afuera? El año, por supuesto que con la devaluación empezó un año mucho más complicado, es decir, la actividad económica se redujo, el salario real cayó, pasaron un conjunto de cosas absolutamente previsibles vinculadas a una caída del poder adquisitivo. Una recesión que diríamos no es una recesión pavorosa, hemos conocido recesiones mucho más agudas, pero es una recesión que no nos tenía acostumbrado el kirchnerismo a tener. Sobre este cuadro aparece el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, convalidando lo de Griesa. A ver, Argentina venía resolviendo todos sus litigios con la comunidad financiera internacional, llámese Club de París, llámese CIADI, llámese Repsol, el mismo caso Repsol, la estatización de Repsol la resolvimos también, ya está resuelto el tema.
había resuelto el problema con el 92,4% de los bonistas, quedaba residual 7,6% que seguía litigando con la Argentina, y ahí cae el fallo. Digo, ¿por qué el fallo es importante? Porque el fallo demora la vuelta muy cómoda de la Argentina a los mercados financieros internacionales. Digo, muy cómoda, con un dato que a mí me parece absolutamente contundente. La deuda externa argentina en dólares, que es la relevante, es el 10% del PBI. La deuda externa alemana es el 90% del PBI. La deuda externa española es el 100% del PBI. Es decir, Argentina es un lujo desde el punto de vista de su endeudamiento externo. Quiere decir, está recontra cómoda para pedir crédito internacional, salvo este litigio que estalla ahora en relación a los buitres y a todo lo que están haciendo los buitres para trabar la posibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque el año que viene tenemos en Argentina vencimientos de deuda externa normal, 12.000 millones de dólares, uno de los últimos vencimientos altos que tenemos. Después el cronograma da vencimientos mucho más chicos. El último vencimiento importante es 2015. Venimos en nivel de reservas 27.000 millones, tenemos este litigio con los buitres. Argentina tiene una perspectiva desde el punto de vista del flujo futuro de dólares extraordinariamente buena, entre otras cosas por vaca muerta, que eso va a implicar una reversión del déficit energético a superávit energético muy grande. Esto quiere decir, esto del cepo, toda esa historia del pasado en 2 o 3 años. El tema es este bache entre ese momento que podíamos comprar 2 millones de dólares por mes y el momento en que Vaca Muerta esté plenamente operativa y de vuelta no haya problema de restricción externa. El tema es el bache. Y en el bache, y esto es mi conclusión y digamos un disparador, en el bache es cuando están tratando de aprovechar para reorganizar el rumbo económico de la Argentina. Y yo me atrevo a decir que la apuesta es a que este gobierno termine mal para que pueda iniciarse un nuevo ciclo económico en donde el Estado esté subordinado a los intereses privados, locales e internacionales. Y hay lamentablemente filas de políticos argentinos que se ofrecen para ejecutar la misma política de subordinación del Estado a las empresas que teníamos en los 90. Este es el momento donde se está jugando eso. No nos confundamos que es un problema transitorio macroeconómico. Se está jugando una cosa mucho más pesada acá, que es quién dirige la cuestión pública. Si la dirige la democracia, el sistema de partidos políticos y la ciudadanía, o si la dirigen las corporaciones. Nada más. Bueno, muchas gracias, doctor Ricardo Arasquín. Ha sido muy didáctico, muy simple, muy académico, y muchas gracias por permitirnos aprender tantas cosas. Y para después tomar decisiones no nos equivoquemos. Bueno, le voy a dar acá la palabra al compañero doctor Héctor Palomino. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación de la Asociación Bancaria. Y realmente es un gusto estar aquí con ustedes y ver tantos jóvenes que animan la vida de un sindicato. Y posiblemente esto me permita tomar el punto que después de tan brillante exposición que hizo Ricardo, nos ha dejado como planteo e interrogante. Por lo menos es lo que me interesa a mí discutir un poco con ustedes. Porque efectivamente lo que nos dice Ricardo es que lo que se está jugando en estos días en Argentina es demasiado serio, digamos. Y nosotros hemos tenido
en Argentina en el pasado, en la historia, varios ciclos, digamos, de restauración conservadora. Y entonces una de las preguntas que nos hacemos, que nos la hacemos en el Ministerio de Trabajo, pero también nos lo hacemos en el ámbito académico y en las discusiones políticas actuales, es en qué medida la sociedad argentina hoy está en una situación similar, diferente, más favorable o menos favorable para aceptar estos embates de restauración conservadora. Y obviamente la alternativa a la restauración conservadora es profundizar el proceso de cambio que se ha venido desarrollando en la última década. Sí. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Un poquito afuera. Entonces, un poco en virtud del planteo que hizo Ricardo, que conocí anteriormente y que le agradezco por su claridad expositiva, realmente notable, me permite, digamos, obviar varias de las cuestiones más técnicas que había traído y enfocar directamente esta cuestión que me parece decisiva. ¿Cuál es la situación actual de la sociedad argentina y de las fuerzas sociales actuantes en la sociedad argentina hoy que pueden favorecer o bloquear sea un proceso de cambios o una restauración conservadora? Este es el dilema que nos plantea la exposición de Ricardo y que me parece que refleja muy bien la situación actual. En primer lugar, yo coloqué ahí una lámina que ustedes pueden ver, la ven, digamos, es una lámina que refiere la cantidad de negociaciones colectivas anuales entre 1991 y 2003 en Argentina. Como ven, la forma de esa, digamos, cada columna refleja un año que va de 1991 a 2013. Si ustedes ven las columnas de la izquierda, ven son columnas chatas. Efectivamente, en la década de los 90 y más o menos hasta 2002, 2003, el promedio de negociaciones colectivas anuales era de unas 200 negociaciones. Es decir, uno podría decir que durante los 90, en esa época que también narró Ricardo sobre el tipo de cambios y reformas neoliberales que prevalecieron en ese periodo, hubo escasa negociación colectiva y en buena medida los sindicatos también se habían retirado de la negociación, sobre todo porque sentían que una situación de crisis en el mercado de trabajo, porque el tipo de reformas neoliberales de los 90 operó sobre tasas de desempleo abierto de 2 dígitos, sobre un crecimiento impresionante de la informalidad laboral. Y efectivamente todo eso había debilitado a los sindicatos. Estas tendencias que narraba Ricardo recién se habían iniciado a mediados de los 70 o en los 80 en Europa y en Estados Unidos. Digamos, aquí eclosionaron con fuerza en los 90 y más que, digamos, que declive lento del trabajo asalariado, en los 90 hubo directamente un cataclismo. Por ejemplo, en un corto lapso que va desde 1993, en el segundo semestre de 1993, al primer semestre de 1995, la tasa de desocupación abierta urbana en Argentina saltó de 6 a 18%. O sea, se multiplicó por 3 en un año y medio. Y hubo que batallar mucho, digamos, para reducir esa tasa de desocupación. Recién hace 5 o 6 años la tasa de desocupación se dio de los 2 dígitos y en este momento está en 7% anual. La situación es muy diferente. Pero en los 90, efectivamente, los sindicatos se habían retirado de la negociación, sobre todo porque sentían que negociar en las condiciones negativas del mercado de trabajo suponía resignar
metas alcanzadas en convenios anteriores, y significaba lo que los sindicatos llaman negociar a la baja en las condiciones de trabajo, y esa fue exactamente la época de la flexibilización laboral que, por lo que me contaron, ustedes estuvieron discutiendo en la jornada previa. Efectivamente, el tipo de negociaciones que había en los 90 además se concentraban en negociaciones de empresas, sobre todo, que era el lugar donde en general se negociaba la flexibilidad laboral. Y en esa época también pasaba una cosa importante, y era que como había poca negociación, los salarios no reflejaban tanto las escalas de convenio, sino que reflejaban aquello que la discreción empresaria posibilitaba ofrecer como ingreso en los establecimientos, en las empresas. En general, el salario en las empresas era mayor que lo que ofrecía el convenio, y en ese sentido el poder social de los empresarios se acrecentó, simplemente porque los empresarios tenían la facultad de decir: si querés seguir las normas del convenio en el trabajo, entonces ganarás el salario de convenio. Si querés ganar más, tenés que hacer lo que yo te digo. Y ese fue el espacio exactamente donde se introdujo la flexibilización laboral de los 90. Justamente en la distancia entre salario del convenio y salario efectivo. El cambio, y yo diría, esto es importante señalarlo, ya Ricardo señaló que hubo un cambio estructural importante en el periodo de Kirchner, que fue sobre todo el pago de la deuda externa. Pero me parece que desde el punto de vista de la negociación colectiva, de la relación capital-trabajo, hubo un cambio estructural que puede datarse en esos años, y me parece que está bien reflejado en esta lámina. Si ustedes miran la tendencia ascendente en la negociación colectiva de 2002 hasta ahora, ustedes pueden ver cómo progresivamente en 2004, 2005, 2006, 2007, los años del gobierno de Kirchner, la negociación colectiva fue en aumento, y en este momento el promedio de negociación colectiva está instalado, en la última cifra que ustedes tienen ahí, 2013, en torno a los 1.500 a 1.600 negociaciones colectivas anuales. Es decir, a lo largo del periodo se ha multiplicado por 8 la cantidad el promedio anual de negociación colectiva que había en los 90. Esto es, sin lugar a dudas, un cambio estructural. Porque ¿qué pudo haber ocurrido para que este cambio de tendencia diera este giro tan importante que muestra esa lámina? En primer lugar, la decisión estatal de convocar nuevamente las paritarias. Ahora, esto, por supuesto, tiene que ver con que los actores estén dispuestos a negociar. Lo que hizo el Estado fue justamente eso, impulsar a los actores a negociar a través de un mecanismo que tuvo que ver sobre todo con el incremento del salario mínimo, en principio por decreto en 2003 y 2004, lo cual, al achatar las categorías inferiores de las escalas de convenio, fue un incentivo para que los sindicatos, para restablecer el diferencial anterior, se pusieran nuevamente a negociar. O sea que fue un impulso estatal de la negociación. Una vez que los sindicatos estuvieron negociando, la negociación prácticamente se desarrolló en forma autónoma, y efectivamente el rol del Estado fue, a partir de entonces, dedicarse, digamos, a homologar los acuerdos obtenidos por sindicatos y empresas en los convenios colectivos. Entonces, ese crecimiento fenomenal de la negociación colectiva significó además activar una institución preexistente. Esto es importante. O sea, si uno piensa qué tipo de instituciones laborales se activaron en este periodo, hubo dos que son claves. Una, el de la negociación colectiva, primera institución. La otra institución fue la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que desde 2004 hasta ahora se reúne sistemáticamente para fijar
el salario mínimo, que además se ha fijado en forma creciente, incluso superior a la inflación, cualquiera sea el índice de precio que se tome para medirla, cualquiera sea ese índice, el incremento del salario mínimo ha sido sistemáticamente superior a esos índices desde 2004 hasta ahora. O sea que son 11 años seguidos, en realidad 12 en 2014, de reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, una institución que había sido neutralizada, porque digamos, no se reunió el Consejo entre 1992 y 2004. O sea, durante 12 años no se había reunido el Consejo del Salario Mínimo, que había quedado establecido en 1992 en 200 pesos, que fueron, digamos, $200 durante la época de la convertibilidad, y luego con la devaluación de 2002 la cifra fue muy inferior. Ustedes pueden pasar hoy la cifra actual del salario mínimo al valor dólar que se les ocurra, incluso al blue, como decía Ricardo, y van a ver la diferencia sustancial entre el valor del salario mínimo actual y el de aquella época. Es decir, esto indica, sin lugar a dudas, una mejora importante del salario real. Una cuestión importante es que el salario mínimo vital y móvil, la importancia que tiene es política en dos sentidos. En un primer sentido, porque el salario mínimo vital y móvil funciona como un mecanismo de compensación, sobre todo a aquellos sindicatos que tienen debilidad o menor fortaleza relativa para imponer incrementos salariales. Por lo tanto, lo que favorece la vigencia del salario mínimo es un piso salarial que pueden, digamos, que sirve sobre todo a aquellos sindicatos con menor poder de negociación. Es decir, es un factor importante de disminución de la diferenciación salarial. Esto significa subir sistemáticamente el piso de ingreso de los asalariados. Esa es la primera virtud. La segunda virtud es también un factor político importantísimo. Este Consejo del Salario es un consejo tripartito, donde están representados las cámaras empresariales y los sindicatos con el Estado. Son ellos los que fijan el salario mínimo. Por lo tanto, en la reunión anual que fija el salario mínimo, lo que están haciendo los actores de la producción, trabajadores y empresarios, es legitimar la política de ingreso encarada por el gobierno. Porque en última instancia, cuando se habla de política de ingresos, que ha sido una política permanente durante todos estos años, básicamente política de ingresos significa y centralmente política salarial. En ese sentido, todas las entidades empresarias, incluidas aquellas que describía recién Ricardo o la mesa de enlace, también firman y aceptan esta política de ingreso gubernamental, y esto ha sido recurrente de 2004 hasta 2014. Ahora, es una cosa importante señalar que estas dos instituciones eran preexistentes al kirchnerismo, eran preexistentes a este proceso de transformación. Lo que pasa es que no estaban activadas. Fíjense la cantidad de negociaciones que había en los 90, no llegaban a 200 en promedio anual. Es decir, lo que hizo este régimen político surgido en las elecciones de 2003 fue la de activar una institución que estaba prácticamente dormida. Fue activar la institución de salario mínimo que había estado 12 años clausurada, que no se había... Es decir, que buena parte de las transformaciones y cambios que ha habido en estos años, que han sido, yo diría, importantísimos, han transcurrido contenidas dentro de instituciones preexistentes. Y esto le da una característica singular. Yo creo que la gente vive estas transformaciones casi con naturalidad. Así como la gente vive como natural el hecho de agruparse en sindicatos, la gente no tiene en cuenta que en los 90 la gente se iba de los sindicatos. Yo recuerdo situaciones durante los 90
donde afiliados a la asociación bancaria rompían los carnets de afiliación. Este tipo de situaciones se vivieron en aquel periodo. En cambio, en este momento, uno cuando mira la asociación bancaria lo ve nutrida de jóvenes como ustedes, digamos. Esta es una transformación, esto es algo que ha ocurrido en los últimos 10 años. No era algo que ocurría en los 90. Ahora, todo esto ocurre en el marco de instituciones que contienen ese cambio, que yo diría es un cambio estructural. Si uno piensa los dos, digamos, en la base de esta transformación ha habido, por supuesto, una incorporación masiva al empleo. Es decir, hay una discusión sobre cuánto empleo se creó en la última década. Pero, más allá de cómo hagamos la estimación, uno puede decir que alrededor de 5 millones de nuevos trabajadores se incorporaron al empleo en la última década. Este es un cambio fenomenal, pero lo más importante es que los trabajadores que se incorporaron en la última década se incorporaron sobre todo como trabajadores registrados en la seguridad social. Es decir, lo que se generó en la última década es un empleo articulado con protección social. Lo que había ocurrido en las 90 no era solo que había aumentado el empleo, había decrecido el empleo y había aumentado la tasa de desocupación. También se había destruido una parte importante de lo que en la jerga social y económica llamamos comúnmente empleo formal. Y lo que se generaba era sobre todo empleo informal, empleo no registrado en la seguridad social. Eso en los 90. El grueso del empleo creado durante los últimos 10 años es empleo registrado en la seguridad social. ¿Cuál es la importancia de este tipo de empleo? Que este es precisamente el empleo sobre el cual los sindicatos ejercen su representación. Es el tipo de empleo sobre el cual los sindicatos desarrollan convenios colectivos y además incorporan como afiliados al sindicato y además son aquellos que movilizan en el conflicto laboral. Es decir, el tipo de empleo generado es el tipo de empleo que fortalece a los sindicatos y fortalece a sus recursos. Primero, sus recursos de afiliación. Efectivamente, estas transformaciones implicaron un incremento sustancial de la base social de los sindicatos en cantidad de personas, en número. Para un sindicato el número es importante, el sindicato, el tamaño, digamos, importa. En segundo lugar, buena parte de los recursos de los sindicatos provienen del propio salario de los trabajadores, por lo tanto, tanto sea por cuota sindical, por cuota solidaria o por ingreso para la gestión de las obras sociales, los sindicatos han captado una cantidad de recursos financieros que habían estado perdiendo durante los 90. Es decir, el sindicato ganó en membresía, en cantidad de miembros, y ganó en recursos organizativos claves para su funcionamiento y además para sostener, y esto en tercer lugar, una presencia política que los sindicatos habían perdido en los 90. Hoy los sindicatos son interlocutores de las políticas oficiales. Son interlocutores tanto en instituciones como las del Consejo del Salario, son interlocutores claves en la negociación colectiva, pero yo diría también que son interlocutores claves en el espacio político. Yo digo, este cambio que ha sido contenido por instituciones también ha generado un cambio importante en la estratificación social, y eso se nota mucho en el cambio en la composición del empleo. De los 5 millones de puestos de trabajo generados en la última década, la mayor parte, alrededor del 40%, ha sido eso que las encuestas de hogares denomina trabajadores calificados. Trabajadores calificados, que yo diría que conforman lo que sería el corazón de la clase obrera argentina. Es decir, lo que ha generado este cambio fue un crecimiento importante de la clase obrera. Pero al mismo tiempo, un 35% de ese total de empleo está constituido por profesionales, técnicos,
y empleados asalariados. Uno podría decir, ese es el corazón de las clases medias en Argentina, corazón asalariado de las clases medias en Argentina. Es decir, si uno piensa qué ha ocurrido con la estratificación en Argentina, han crecido a la vez la clase obrera y las clases medias al mismo tiempo. Pero además ocurrió una cosa importante desde el punto de vista de los ingresos. Yo describí recién la función del salario mínimo como una función de subir sistemáticamente el piso salarial. El tema es que los convenios se negocian a escala para todos los trabajadores. Y si uno piensa cuál es la discusión actual que plantean muchos sindicatos, esto está planteado por la mayoría de los sindicatos, está diciendo, uy, ¿por qué no sacan suben el techo de ganancias? Me está matando. Significa, en el fondo, que lo que ha estado ocurriendo en estos años es que ha ido subiendo sistemáticamente el piso salarial y fue bajando el techo. Significa que los salarios entraron en un terreno de convergencia salarial. Y en este campo de convergencia salarial, cuando nosotros vemos cómo evolucionaron los salarios, comparando salarios obreros con salarios de estos sectores y capas medias, vemos que hay una unidad notable, los salarios se parecen cada vez más y en ese sentido se han ido borrando las fronteras que separaban, en este caso, a obreros de sectores medios. Ahora, ¿por qué apelo yo a este lenguaje, digamos, de pensar en clase obrera, clase media? En parte porque la invitación que me hizo Patricia para estas jornadas de jóvenes bancarios, es justamente esta es la organización en la cual esa discusión sobre identidad se plantea más fuertemente, y es uno de los sectores donde en general la solución que se ha dado a este dilema, el obrero ser clase media, ha ido de la mano con una idea de pensar tanto hasta obreros como clases medias como trabajadores. Y esto es un signo muy particular de Argentina, es un rasgo distintivo que ha vuelto a cobrar vigencia en esta última década. Y lo que es importante señalar es que, más allá de sentirse obrero o clase media, el tipo de organización, el tipo de movilización, el tipo de comportamiento social y de acción es igual. No hay una diferencia entre bancarios y obreros, no hay una diferencia entre bancarios y maestros, sea que miremos lo que podemos pensar nosotros como clase obrera o como clase media, el comportamiento organizativo es el mismo. Pero esto significa, desde el punto de vista social, que se ha revertido una tendencia sistemática que ocurría en los 90. En los 90, cuando queríamos hablar sobre qué estaba ocurriendo en los 90, decíamos, está aumentando la segmentación social, está aumentando la diferenciación social. Y ahora, cuando queremos describir qué ha ocurrido en los últimos 10 años, decimos, ha aumentado la homogeneidad social, ha aumentado la integración social. Cada vez más el comportamiento de los obreros y las clases medias es convergente sobre un tipo de organización que en Argentina ha tenido un desarrollo histórico notable y que en este momento nuevamente está presente en la vida social y política del país, que son los sindicatos. Este es un punto clave. Y esto significa, visto que además el efecto general logrado por los sindicatos en esta época ha sido la de lograr una homogeneidad importante en términos de ingreso y en términos de salario, que han prevalecido los factores de coordinación por encima de los factores de desunión. Digamos, es decir, hay temas que uno podría decir son temas que tienen que ver con unidad de clase, que ya no están reflejando diferencias sociales, sino que están reflejando capacidad política de acción y de organización. Este me parece un punto clave. Si uno quiere ahora, para tratar de intentar responder después de estas notas, la pregunta colocada por Ricardo Anonchi, uno diría, la sociedad argentina hoy no es la de 2001.
la sociedad argentina de 2001 era una sociedad desmembrada. Había muchísimos conflictos sociales, pero esos conflictos sociales eran encarados sobre todo por gente que estaba por afuera del mercado de trabajo. Esos conflictos sociales eran conflictos llevados adelante por piqueteros, trabajadores de empresas recuperadas, asambleas barriales, y en general la queja permanente en esos sectores era la dificultad de encontrar trabajo. No es esta la sociedad argentina actual. Si uno quiere ver cuáles son los conflictos actuales de la sociedad argentina, tiene muchísimo que ver con este gráfico que les presento en esta lámina, y el tipo de conflicto que prevalece hoy en Argentina es el conflicto laboral. Y el conflicto laboral en Argentina tiene, digamos, una característica bastante singular, que tiene que ver con el hecho que los conflictos laborales en Argentina se procesan, no duran eternamente, se procesan institucionalmente, son contenidos dentro de moldes institucionales. También es un tipo de cambio social que la sociedad argentina puede encarar. Dicho esto, yo diría que esta situación, aún de darse en una situación de restauración conservadora, encontraría hoy una resistencia social que en 2001 no existía. En 2001 terminamos en un colapso institucional formidable. Es difícil que se llegue a un conflicto institucional o un colapso institucional como el de esa época, sobre todo porque creo que la sociedad argentina hoy es muy diferente a aquella, En aquella época la sociedad argentina decía que se vayan todos. En este momento la sociedad argentina está organizada, tiene mejores ingresos, mejores condiciones de vida, tiene cosas para defender, cosa que no tenía en el 2001. Este es el dato político, yo creo que es central, y que había que tener en cuenta, incluso, que yo creo que lo tienen bastante en cuenta los sectores conservadores que plantean la restauración conservadora, porque saben que es muy difícil introducir cambios desde arriba cuando pueden ser resistidos desde abajo. Este sería el mensaje central que uno podría extraer de los cambios ocurridos en la última década, que son, desde el punto de vista social, estructurales. Desde el punto de vista institucional, son una continuidad de instituciones generadas mucho tiempo atrás. Si uno piensa cuándo se generó la negociación colectiva en Argentina, la forma que tiene actualmente en términos institucionales proviene del año 1953, que fue cuando se promulgó la norma, en 1954 cuando se reglamentó y comenzó a ser operativa. O sea que es una norma que tiene 60 años. Si uno piensa de cuándo es el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, en el año 1964. Se estableció en la época del doctor Ilía, o sea que es una norma que tiene 50 años de vigencia. Entonces, nosotros, si uno trata de comparar la envergadura de los cambios registrados ahora con cualquier otro periodo histórico de la Argentina, hay solo dos con los cuales podemos compararlo. Uno es ese periodo que va de 1935, cuando comienza la industrialización, sustitutiva de importaciones, como habrán visto, supongo, en alguna de las charlas que tuvieron, hasta 1945, o sea, esa década que precedió al surgimiento del peronismo. Y el segundo periodo con el cual cabría comparar las transformaciones sociales y productivas de la última década sería el periodo que va de 1962 a 1974, que también, culminó con el retorno de Perón a la Argentina. Es posible que la preexistencia de estas instituciones y el hecho de que buena parte de los cambios transcurridos haya sido la activación de instituciones preexistentes, haya hecho que varias de estas transformaciones se haya vivido con naturalidad. Si la gente no tiene conciencia
de la importancia que tiene haber tenido estas instituciones para que pudieran contener estos cambios. Porque todas las sociedades que tienen esos cambios de corto plazo tan importantes, donde mucha gente se incorpora al empleo, donde muchas veces no siempre existen mecanismos para negociar salarios y demás, son sociedades terriblemente conflictivas. En cambio, aquí esas instituciones posibilitaron que los conflictos se procesen. Y yo creo que este es el tipo de sociedad que debemos defender para seguir procesando los cambios que nuestra sociedad reclama. Bueno, hasta aquí llegué. Gracias por la atención. Matías, Banco María, seccional Buenos Aires. Le quería hacer una pregunta a Ricardo, porque últimamente hemos escuchado a muchos economistas neoliberales como Melconian y demás que dicen que los aumentos de salarios que generan inflación. Me gustaría saber a usted qué le parece esa afirmación y esa postura. Y por otro lado, si nos puede dar alguna respuesta acerca de si está de acuerdo con el actual esquema del impuesto a las ganancias, cómo puede ser que se grave el salario a partir de los 15.000 pesos y no se grave la renta minera o la renta financiera o la renta del juego y demás. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alan Manceto, delegado de Banco seccional Buenos Aires. En torno a lo que decía el doctor Palomino, quería hacer una consulta muy breve y específica. Usted habló del crecimiento de la actividad sindical y cómo se ha sindicalizado, cómo el crecimiento del trabajo ha estado en torno justamente a las negociaciones colectivas. Quiero ver su análisis al respecto, que este crecimiento no se plasma en igual manera en las obras sociales solidarias, o sea que se ha volcado mucho del mercado laboral a las prepagas, debilitando el sistema solidario de salud, que es algo fundamental y que va en consonancia con la actividad sindical. Gracias. Mariano Méndez, de Banco Patagonia, seccional Buenos Aires. Yo quería, no soy economista, así que quería preguntarle esto de las políticas de los 90, que se subió el IVA de 18 al 21%, que se impuso el impuesto al débito y al crédito, y que en su momento fueron muy criticadas y siempre dijeron que se iban a sacar en esta nueva etapa del gobierno, desde el 2013 en adelante, siempre hablaron de que era posible y demás. ¿Por qué cree que no se pudo nunca llegar a eso? Y lo último era de esto de que está bueno que el Estado regule o que intervenga, y por qué le cuesta tanto intervenir en el mercado financiero con tasas de consumo del 50%, con costos financieros del 70%, cuando este gobierno basa casi todo en favor del consumo. Es muy difícil para la gente poder tomar líneas de crédito con este nivel de tasas, y por qué no hay una intervención fuerte ahí del Estado para que realmente la gente pueda acceder. Roca Santander Río, me quedé pensando en lo que vos decías, esto de las paritarias, lo que te doy en paritarias te lo saco en la góndola, y es cierto, viene pasando hace mucho tiempo. ¿Cómo crees que se podría salir de eso? ¿Qué medidas se tendrían que tomar? ¿Qué tal? Buenos días, soy Betina Munglit, de la seccional Tucumán del Banco Industrial. Le quería preguntar al doctor Palomino, me parece en especial, que me defina un poco qué es la clase media, porque es como que es muy amplia, no sé dónde empieza, dónde termina, es mi sensación, nunca lo tuve demasiado claro, entonces aprovecho la oportunidad. Gracias. Buenas, Gustavo de la Caja, seccional Buenos Aires. Es conciso. Yo quiero saber por qué los trabajadores no son dueños, no pueden apropiarse de los medios de producción. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano, de la seccional Buenos Aires. Para el doctor Palomino, por ahí que nos aclare un poco si la mayor incorporación, digamos, a la clase media al consumo o mejoramiento de sus condiciones de vida en las grandes urbes se dio en los últimos 10 años. ¿Por qué piensa usted que
en las últimas elecciones en los centros urbanos, en las capitales de la Argentina, el gobierno no fue acompañado electoralmente. Bueno, vamos por orden. La primera pregunta era si el salario genera inflación. No necesariamente sería la respuesta. La verdad que dado el nivel de ganancias muy alto que hay en el sistema bancario, pero también en el comercio, en la industria y en la actividad agraria, los aumentos salariales que no son desorbitados pueden ser absorbidos sin ningún problema, sin modificar los precios. Es decir, es evidente que eso va a recortar ganancia empresaria, ¿no? Pero digamos, cuando uno está hablando de la ganancia empresaria promedio en la Argentina, es mucho más alta que la ganancia promedio en los países desarrollados. Digamos, la ganancia que se espera en Europa, Estados Unidos es 10-12% anual, en la Argentina es 30-35% sin ningún problema. Entonces, en relación a eso, decir que los salarios generan inflación es una excusa absoluta. La segunda cuestión que está vinculada a esto y que es un problema muy interesante es qué pasa cuando los salarios alcanzan para que la gente compre los productos que necesita, y el problema que se presenta es que la oferta no alcanza. Digamos, es como si quisiéramos comprar 100.000 pares de zapatillas, pero la fábrica produce 80.000. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí la teoría económica dice, bueno, ahí va a haber inflación. La forma verdadera, genuina de resolver esta, si tuviéramos empresarios de acuerdo a lo que dicen los manuales, es que los empresarios comprarían máquinas para producir 20.000 pares de zapatillas más y se resuelve el problema. En Argentina están acostumbrados a invertir poco y aumentar los precios. De vuelta es un problema con el comportamiento y la mentalidad empresaria. Los Melconian y una amplia gama de economistas, y esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, trabajan para las empresas. Y en ese sentido, ustedes no los tienen que pensar y tomar como científicos que están dando una especie de explicación de por qué hay viento o llueve o cae granizo, sino los tienen que pensar como propagandistas y publicistas de los intereses empresariales. Melconian es un especialista en eso, pero ustedes tienen a los Broda, tienen 80 tipos que se especializan en justificar cualquier necesidad de las empresas y hacerla pasar por una especie de necesidad económica objetiva, como este ejemplo que se planteó acá de que el salario genera inflación. No genera inflación necesariamente, depende del comportamiento empresario. Ahora, por supuesto que cuando faltan bienes, es verdad que hay que producirlos. Ahora la pregunta es por qué no los producen y por qué aumentan los precios. Ahí les van a decir que es un problema del clima de negocios, que no hay seguridad, que hay algo que los paspa. El problema que tiene eso es que nunca sienten seguridad jurídica en la Argentina. Y en el periodo donde más vendieron sus empresas al capital extranjero fue en los 90, cuando ellos gobernaban, cuando el presidente era un lujo y lo veían a Menem rubio y de ojos celestes porque hacían lo que ellos querían. En ese momento es cuando más se aceleró la venta de empresas argentinas al capital extranjero. Lo que llama la atención y nos tiene que hacer reflexionar sobre esta cantinela de que el clima de negocios nunca es el adecuado. La segunda pregunta, ¿por qué el impuesto a las ganancias cuarta categoría y no renta minera? Yo creo que ahí hay un problema semántico. Yo eliminaría esta cuestión de impuesto a las ganancias y sí pondría un impuesto a los ingresos altos de asalariados, que es un impuesto que existe en todo el mundo, y salarios muy altos
son gravados impositivamente, pero no como una prolongación del impuesto a las ganancias, que por supuesto es ridículo, ¿no? La segunda cuestión asociada en esta pregunta es el tema de la renta minera. Es una pregunta que yo también me hago. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. En renta minera, en renta financiera, hay un montón de cuestiones, incluso en los impuestos convencionales que cobramos en la Argentina, tenemos un todavía alto nivel de evasión y elusión impositiva, alto nivel. ¿Y eso qué significa? Que, y esto avanzo sobre una cosa que me parece importante decirles, lamentablemente en la Argentina no tenemos un consenso colectivo en relación a que los impuestos hay que pagarlos. Esto no les tengo que contar demasiado a ustedes. Los ejemplos son múltiples, variados, diversos en todos los estratos y niveles sociales. Parece que es una genialidad en la evasión y la elusión impositiva, y a los contadores se lo forma, entre otras cosas, para ayudar a evadir impuestos. Las universidades públicas bancadas con el recurso de todos los argentinos forman profesionales que van a ayudar a las empresas a que no le paguen impuestos al Estado. Este es un problema serio que tiene que ver con la constitución nuestra como nación, es decir, que no terminamos de entender que formamos parte de un colectivo y nos asumimos mucho más como un amontonamiento de individuos que estamos acá por casualidad. El día que asumamos que formamos parte de un colectivo, que tenemos un futuro común, me parece que íbamos a entender más la necesidad de tener un Estado fuerte, con impuestos, con recursos necesarios para poder bancar un montón de cosas que hacen falta. Por ahora, ni siquiera los impuestos que hay ahora se recaudan en la forma suficiente que haría falta. Otra pregunta que hubo es el tema de las políticas de los 90, de la suba del IVA, el impuesto a los débitos bancarios, que fue hacia el final de la gestión del Caballo. ¿Por qué no se sacan y por qué no hay intervención fuerte en las tasas? La primera, el Estado argentino históricamente tiene un nivel de impotencia alto para cobrar impuestos. Los impuestos normales en los países desarrollados, el principal impuesto que cobra la Unión Europea o el gobierno norteamericano es el impuesto a las ganancias. Acá el principal impuesto es el IVA, impuesto al consumo. Eso refleja la impotencia política del Estado Nacional en cobrarle impuesto a los empresarios. Entonces, ¿qué hace el Estado Nacional que necesita recaudar para sostener un montón de cosas? Avanza por los impuestos más absurdos, ridículos e increíbles, ¿no? Por eso en alguna época era tan fuerte el impuesto al tabaco, el impuesto a lo que sea que no se puede eludir, trata de cobrarlo. Entonces ahí está el IVA como un tema, ahí está el débito bancario como, bueno, va buscando, y yo le digo, es un mamarracho desde el punto de vista principista. Lo que hay que cobrar es el impuesto a las ganancias. Ese es el gran impuesto, y después hay otros impuestos secundarios. Como eso no lo podemos hacer porque el empresariado argentino, acompañado por buena parte de la sociedad, digámoslo, se resiste a pagar impuestos. Entonces el último kiosquero se siente identificado con el grupo Macri que evade impuestos, y todos somos parte de la misma resistencia empresarial a pagar impuestos. Hay un problema que el Estado va buscando, impuestos alternativos que se puedan recaudar, pero digamos refleja esa impotencia relativa del Estado Nacional para cobrar los impuestos que hay que cobrar. Incluso cuando fue el conflicto agrario, con el sector que más plata gana en la Argentina, y hay que ver la construcción de viviendas suntuarias que hacen los ojeros porque no saben dónde poner la plata. Nos enteramos que hay un 40% de evasión impositiva en el sector agropecuario, que es el que más plata gana en la Argentina. Y si vos querés avanzar sobre eso, tenés una situación de guerra civil. Es decir, eso hay que asumirlo, digamos. Querés otro Estado que funcione mejor, que cobra donde tiene que cobrar, tiene que haber otro nivel de movilización y de involucramiento de la sociedad. Si no, si estamos así, queda...
Mira, hay una vez hablando con un economista que asesoraba a un grupo financiero, y me decía que uno de los grandes ingresos que tenían los bancos era prestarle al Estado. Ellos habían descubierto que, digamos, los asalariados que cobramos en cuenta sueldo dejamos siempre un poquito ahí, no la vaciamos la cuenta si no queda. Descubrieron que eso equivale a un promedio casi de un sueldo mensual que queda, y eso multiplicado por la cantidad de asalariados que cobramos en cuenta sueldo, es una masa de dinero gratis que le prestan al gobierno comprándole letras de tesorería y otras cosas, y haciendo una diferencia formidable entre dinero a tasa cero y la tasa que le cobran al Estado Nacional. Yo me pregunté, que el Estado Nacional nos pague directamente a nosotros, ¿por qué pasa por la intermediación bancaria? ¿Por qué hacen los bancos negocio con eso? Seguramente entonces los bancos dirían, no tenemos cuenta sueldo, entonces, ¿no? Si no nos permiten recibir dinero gratis de los asalariados y prestárselo. A ver, lo que quiero decir es que falta un grado de intervención más importante del Estado en el sistema financiero. Yo quisiera que fuera así. Me parece que forma parte de una batalla de ideas, donde venimos de una Argentina que le había regalado todo al mercado y decía que nos administren los privados y nos va a ir todo bien, a una situación intermedia, a un gris, que es esta Argentina en la que estamos, en donde todavía no tenemos una definición clara como sociedad que es bueno que el Estado intervenga eficientemente a favor de las mayorías. Todavía esto me parece que no está claro, por lo cual los reticentes a la intervención del Estado encuentran siempre un auditorio que interesante, el autoritarismo estatal, etcétera, etcétera, y lo importante es que no le toquen los intereses al sector privado. ¿Cómo salir de la carrera salarios-precios? Por ahí fue la pregunta. Ahí hay varias cuestiones para hacer. Mi impresión es que hay varias cosas que son como fundamentales. Uno es el tema alimentos, otro es el tema de medicamentos. Hace más de 2 años que ya salió una ley de producción pública de medicamentos. Salió votada por el Parlamento Nacional, no se reglamentó y por lo tanto no empieza una producción pública masiva de medicamentos que haría bajar dramáticamente el precio de la mayoría de los medicamentos que consumimos. Después, medicamentos especiales es otra cosa, pero lo que consumimos la mayor parte de los argentinos, que son preventivos o de tratamientos menores, bajarían espectacularmente sus costos si los produjera el Estado. ¿Qué estamos esperando? Y yo creo que en el sector medicamentos el Estado tendría que tener una intervención muy fuerte en la cadena de comercialización, tener una cadena comercializadora con precios testigos, porque esta guerrilla que tenemos con los precios cuidados, donde hay un boicot sistemático, donde es difícil conseguirlos, donde hay todo tipo de problemas, es una cosa que no nos da soluciones reales a los consumidores. Tiene que haber cadena de comercialización pública mostrando los precios verdaderos que se podrían conseguir si no estuvieran metidos en el medio los pulpos de la intermediación. Entonces, me parece que hay que avanzar en eso. Yo hubiera querido que después de la experiencia de enero, que fue, nos aumentaron el tipo de cambio y se lanzaron todos los empresarios a remarcar enloquecidamente, sin ninguna justificación, sin ningún cálculo de costos, sin nada, por las dudas, y porque sí, y porque me parece, y porque me dijeron, o porque lo dijo Melconian, y les cargaron un golpe tremendo a los trabajadores. A mí me indignó eso, porque el gobierno hace 11 años que viene protegiendo a ese empresariado. Hace 11 años que lo defiende, lo estimula, lo subsidia, le da crédito barato, crédito del Bicentenario, lo protege hasta de las importaciones de Uruguay. Y a la primera de cambio se ponen a remarcar como si fueran una manada. Digamos, hay un problema, hay una crisis de la relación entre el gobierno nacional y este empresariado, al cual quiere proteger y que no se siente involucrado con el destino nacional. Entonces tenemos un problema que es importante señalar. Ahora yo digo, transitoriamente lo que hay que hacer es que tiene que haber provisión de alimentos y de medicamentos a precios
sensatos y razonables, que no tienen por qué ser precios de pérdida ni de bancarrota, sino precios razonables para que la población tenga una alternativa frente al comportamiento irresponsable, insensato y antisocial del sector privado. Muy breve, porque hay una pregunta sobre por qué los trabajadores no pueden apropiarse de los medios de producción. Hay que convencer a los trabajadores. Bueno, ya que empezamos por la apropiación de los medios de producción, interesante, porque la primera pregunta tenía que ver con obras sociales solidarias. Entonces uno podría decir, este es un buen debate para plantear la discusión en términos de reforma o revolución. Ahora, pensar que en Argentina hay hoy condiciones de revolución, una pregunta que cabría hacerse. Pero si uno piensa en lo que hemos narrado sobre esta última década, me parece bastante claro que lo que hay es sobre todo un proceso de reformas profundas, porque efectivamente este sendero progresivo que hemos tenido en los últimos 10 años es efectivamente un sendero de reforma, y es un sendero de reforma difícil, que ha pasado sobre todo por reconstruir las principales fuerzas sociales de Argentina, porque en general Argentina es un país hecho por la clase obrera y por sus clases medias. Y efectivamente la situación por la cual los sectores de clase media o incluso sectores obreros no siempre han acompañado estos procesos de reforma es una pregunta válida que yo creo que habría que hacérsela no solo para Argentina, yo diría, sino también para toda la región. En este momento uno podría decir, buena parte de la encrucijada que atraviesa Brasil, digo esto pensando que mencionaba Patricia, tenemos visitantes brasileños en este encuentro. Es muy interesante lo que ha pasado en Brasil. Hay un estudio que realizó Andrés Singer, que participó como vocero en el gobierno de Lula, donde analizó con detalle la composición del voto a Lula en las elecciones de 2002 y la comparó con la composición del voto a Lula en las elecciones de 2006 en Brasil, cuando Lula fue reelecto. Lo que impresiona en ambas elecciones es que la proporción de voto en favor de Lula en la segunda vuelta fueron prácticamente idénticos. Pues el porcentaje por el cual ganó Lula era idéntico y la cantidad de votos reflejaba esa identidad. El único problema, cuando uno miraba el voto por adentro, uno veía que los que votaron a Lula la primera vez no eran los mismos que lo habían votado la segunda. Y los que lo habían votado la segunda vez a Lula en 2006 eran sobre todo los sectores del nordeste brasileño, sectores pobres, que es de donde viene Lula sobre todo, y que tradicionalmente votaban a sectores conservadores, porque digamos hay una tradición de populismo conservador en Brasil que es importante. O sea que lo que ha habido ahí fue un cambio dramático de electorado, donde lo votaron sectores de abajo, mucho más de abajo, en el 2006 a Lula que en el 2002, y en el 2002 había ganado gracias a un voto importante de sectores de clase media, sobre todo sectores de clase media intelectual, que se sentían identificados con las posturas y los planteos del Partido de los Trabajadores, que fue el partido que llevó al gobierno a Lula, porque es el eje de la coalición gobernante en Brasil. O sea que esta discusión sobre clase obrera y clase media es una discusión política que en este momento tiene lugar, yo diría, en todo el Cono Sur. En Brasil tiene lugar en Uruguay, y también tiene lugar en Bolivia y también en Chile, ¿no? Hasta en Chile. Si uno piensa cuáles han sido las movilizaciones sociales
que condujeron al triunfo de Bachelet, de Michelle Bachelet, el triunfo de la coalición, esa nueva mayoría que llegó al poder a Bachelet este año. El motor de ese movimiento social fue la lucha de los estudiantes y sobre todo de los estudiantes universitarios, que en un sistema universitario como el chileno, donde la buena parte de la educación está privatizada, no es un sistema educativo como el nuestro, donde es gratuito y universal, sino que ahí hay que pagar para estudiar. Eran los sectores que conformaban lo que es el núcleo futuro de la élite del poder chilena, porque ahí salen los futuros dirigentes de la sociedad chilena, son esos sectores que le dijeron basta al neoliberalismo. Entonces hay que respetar también las movilizaciones de las clases medias. La experiencia que nosotros tenemos aquí con las movilizaciones de las clases medias un poco llevan a este tipo de preguntas que hacían al final sobre por qué qué pasa con el apoyo al gobierno o la falta de apoyo al gobierno en los grandes centros urbanos del país. Y aquí pasan varias cosas que yo creo que es importante señalar, y esto tiene que ver con el tipo de valores que sostienen, digamos, los distintos grupos de la sociedad, y sobre todo por el tipo de creencias, seguramente siempre muy manipuladas por los medios, pero son creencias sostenidas por muchos. Les cuento las experiencias que podemos tener nosotros en el mundo que nos rodea, que es el mundo académico, los colegas del CONICET. Digamos, este gobierno ha invertido muchos recursos en ciencia y tecnología, y ha invertido y ha acrecentado el gasto en educación, no solo el gasto social en general, pero sobre todo el gasto en educación. Cuando uno habla con los colegas del CONICET sobre sus ingresos y les dice, bueno, ¿tus ingresos cómo están? Más o menos. ¿Pero mejoraron? Sí, un poco, pero... ¿Y eso por qué? Bueno, por mi mérito, por todo lo que me he esforzado. O sea, no asocian el ingreso al tipo de política de desarrollo. Este es un punto clave. Entonces lo que prevalece ahí es un ideal que nosotros llamamos ideal meritocrático. Entonces no se vincula el ingreso a la política, se vincula a mérito personal. Atención, digamos, esto puede tener que ver también con mucha gente que yo de clase media. No sé, mi psicoanalista, bueno, no supongo que más de uno aquí debe pasar por análisis, digamos. Yo lo veo que va bien, viene cada vez más gente y demás, ¿sí? Bueno, yo me he formado y demás. Claro, en realidad ese aumento de la demanda, ese aumento del consumo y la cantidad de dinero en circulación ha favorecido la expansión de sectores cuentapropistas y demás que efectivamente han logrado. Pero no siempre se asocia en estos sectores el crecimiento de los ingresos a las bondades de un modelo de crecimiento económico, sino al mérito personal. Y por otra parte, hay situaciones que son efectivamente muy conflictivas. Yo creo que nosotros las percibimos, digamos, volviendo a nuestro colega del CONICET, que piensa que el crecimiento de su ingreso ha sido por mérito, sin embargo piensa que es insuficiente, porque dice, camionero gana más. Y si no, yo no sé si ustedes viven en edificio de departamento. ¿Ustedes han escuchado qué dicen de los porteros, perdón, de los encargados de edificios? Hay un portero aquí, me disculpe, ¿no? Efectivamente, ha habido un incremento progresivo de los sueldos de los encargados de edificios. Y eso genera unas resistencias, uno las escucha en los consorcios y en la vida cotidiana. Eso... Entonces, ¿por qué alguien que es encargado va a ganar más que yo? ¿O por qué yo le tengo que pagar la luz, el departamento? Entonces, aquí hay un problema, digamos, pero porque, digamos, uno piensa, la primera pregunta era sobre la social y solidaria, supone la idea de una atención de salud universal y compartida por todo el mundo. Es un ideal valioso, pero aquí lo que se está discutiendo, y buena parte de la gente lo discute, no es el problema de la igualdad.
o mejor dicho, sí, se está discutiendo el problema de la igualdad, pero ¿por qué yo tengo que ser igual a ese? O sea, generalmente asociamos los problemas de Argentina y nos llenamos la boca hablando de los problemas de la desigualdad, cuando buena parte de las cosas que tienen que ver con nuestras discusiones cotidianas no son los problemas de desigualdad. Lo que no nos bancamos es que le vaya bien al otro, ¿no? Y este es un problema serio. En muchos casos la situación de cada uno como clase obrera o clase media tiene que ver además con tener o no estos valores, digamos. Para que los miembros de la clase obrera se sientan como tales, seguramente necesitan un universo simbólico y un universo organizativo que les devuelva una imagen positiva. Pero si uno dice, no, yo quiero que dejes de ser obrero porque no quiero que sufras y demás, entonces quiero que vayas a la universidad, en el fondo lo que está invitando a sus hijos es a dejar de ser obrero, ¿no? Y esto es lo que en buena medida ocurrió, ha estado ocurriendo en Argentina y también en otros países, también en Europa. Estaba pensando en la discusión sobre revolución. Buena parte de lo que nosotros percibimos, lo que nos viene por Europa como declive de la clase obrera, en realidad es un declive que tiene que ver no tanto con la cantidad de efectivos obreros. Marx distinguía entre la clase en sí y la clase para sí. Entonces no bastaba con ser obrero, además había que tener conciencia de ser obrero. Lo que Marx no previó es qué pasaba cuando la clase para sí comienza a pasar a clase en sí, y eso ocurre cuando los obreros pierden los partidos que los identificaban como tales, porque esto implica una decadencia del Partido Comunista en Francia, implica la decadencia del Partido Socialista en Italia, y además la política errada de los socialistas que terminaron haciendo reformas neoliberales en Europa. Entonces es todo un mundo simbólico de los obreros tradicionales que se vino abajo. Para peor empezaron a ocurrir esas distancias terribles dentro del mundo obrero que tenía que ver con aquellos que estaban protegidos porque tenían obra social, jubilación, etcétera, y masas de inmigrantes que estaban desprotegidos y que por supuesto que eran tan obreros como los otros, pero que no querían saber nada con gente que los rechazaba porque decía venís a quitarme el puesto, y es buena parte de los problemas que se viven hoy en Europa. Es decir, si uno contabiliza la cantidad de efectivos obreros, es posible que la disminución no haya sido tan grande, pero lo que se derrumbó fue el mundo cultural, organizativo y político que sostenía los ideales de clase obrera. Y con las clases medias son los sectores donde siempre la identidad es un proceso a construir. Buena parte de los problemas que recibimos actualmente en el Ministerio de Trabajo, curiosamente, nos vienen dados no tanto por los sectores de trabajadores obreros que tienen, donde los sindicatos, digamos, tienen perfiles más o menos nítidos y claro, lo cual no quiere decir que no haya problemas ahí, pero buena parte de las demandas provienen de sectores de empleados, asalariados, jerárquicos, que ven, así como mucha gente ve que el portero gana mejor, entonces dice, bueno, yo no tengo protección sindical, o armo un sindicato o me asocio al sindicato para obtener. Es decir, la demanda viene de los jefes y gerentes, ¿no? Es esta la demanda que estamos teniendo, demanda organizativa de aquellos que quieren equiparar sus ingresos con la de los trabajadores que negocian colectivamente sus ingresos anualmente y obtienen tasas mejores que aquellos que están aislados o individualizados en su relación salarial. Entonces, digamos, cada vez más hasta los gerentes, e incluso si uno mira algunas quejas de asesores laborales de las empresas, una de las quejas recurrentes es ¿por qué los gerentes ahora cuando son despedidos apelan a una legislación que está pensada para favorecer a los obreros? Porque efectivamente hacen el reclamo como si fuera un asalariado como cualquier otro, porque efectivamente en el mundo salarial no hay ninguna marca de cambio de estatus por la cantidad de ingresos que uno gane. Y por otra parte, como bien señalaba recién Ricardo, el sistema impositivo alimenta la confusión, siempre porque llama ganancia a algo que la gente reclama como salario, y que ese es un nudo de disputa simbólica permanente que hay que aclarar. Entonces, estos son los temas involucrados en el cambio actual.
Pero hay un punto que me parece importantísimo que tiene que ver con esta última reflexión de Ricardo y la inquietud sobre salario. En este momento Argentina está metida en una situación que yo creo que tiene contornos reconocibles en la historia, porque esta discusión sobre si el nivel de salarios es muy alto o muy bajo, si se pueden pagar o no se pueden pagar, el problema de la puja distributiva en cuanto el salario está, digamos, uno siempre piensa que para favorecer un proceso de reforma, la situación ideal es un proceso de crecimiento sistemático, porque eso posibilita una redistribución progresiva del ingreso en favor de los salarios, pero sin afectar tanto a los sectores propietarios, porque ellos también ganan con el crecimiento. El problema es que cuando se detiene la rueda y hay recesión, que es esta la discusión que tenemos en este momento, entonces la discusión salarial se convierte en una discusión suma cero. O sea, lo que uno gana, el otro lo pierde. Y esa es la situación ríspida. Esta es la situación, digamos, de lucha de clases, para decirlo con la preocupación del que preguntaba por la apropiación de los medios de producción. Efectivamente estamos en una situación de lucha de clases que es muy fuerte. Entonces, la pregunta es cómo seguimos este juego. Efectivamente uno diría, bueno, si seguimos pidiendo aumento de salario, de la otra parte van a decir, lo que estás pidiendo es algo que es expropiatorio, digamos, ¿no? Y los sectores propietarios van a decir, generemos un plan de ajuste para bajar el salario. En el fondo, cuando están pidiendo devaluación, lo que están diciendo es, bajemos el salario, porque si uno piensa, la última devaluación fuerte que hubo en Argentina, que fue la de 2002, cuando se abandonó el modelo de convertibilidad, en ese momento el salario participaba con el 42% del total del ingreso. O sea que con solo el gesto devaluatorio de ese año, el 2002, pasó, la participación del salario bajó 8 puntos, bajó 34. Y todo eso apareció con una transferencia neta de ingresos hacia el sector propietario. Es decir, que cuando se pide devaluación, se está pidiendo transferencia de ingresos a sectores propietarios. Este es un punto clave para tener en cuenta. Efectivamente es un punto que tiene que ver con la lucha de clases, digamos, ¿no? Entonces la pregunta ¿es posible sostener un camino de reformas? Es decir, de cambio moderado como lo que hemos tenido estos últimos años. Sí, seguramente. Lo que no podemos es ponerlo en riesgo. Bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias a ambos. Muy bien.